Pues, ¿qué te puedo decir? A Jesús Lemus, mi próximo entrevistado. Te quiero decir que he seguido algo de tu trayectoria, te respeto enormemente y acabo de comprar este libro que no sé si se lea por estar al revés, tal vez El Fiscal Imperial, el eslabón más oscuro de la 4T. Y Jesús, te acabo de escuchar en un video que transmitiste ayer. Entendí que era temprano en la mañana, tal vez me equivoque. Lo escuché completo más una sola vez y sí me consternó mucho. Sigo consternada por dos cosas, por tu seguridad y la de tu familia en primer lugar, y también porque sigue apareciendo Gers Manero como en tu experiencia, además de la experiencia de la familia de Alejandra Cuevas, como una persona extremadamente vengativa que cuando algo no le parece o desea algo o desea dañar a alguien, nadie lo detiene, ni siquiera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estoy muy conmovida que tú te sumes a la lista de personas que están sufriendo injusticias y que esté, según tú percibes, incluso más allá de la posibilidad de que te metan en la cárcel por haber hecho un libro que quiero saber de él porque apenas hoy lo compré, te soy sincera. Eh, este periodismo independiente donde eh, te asomas a ver pues, quién es Gers Manero, que solo sabemos la gran mayoría que se trata del fiscal de la nación, el hombre tal vez más poderoso de esta época desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por favor, aunque ya hayas hecho uno, dos o cinco videos, no sé qué tantos, yo nomás escuché el de ayer, eh, quisiera que le narres al público, que me haga el favor de seguirme, eh, de qué se trata tu caso en cuanto al acoso, la persecución que dices estar sufriendo ahora, tú y también desgraciadamente tu esposa y tu hija. Y luego sí voy a querer que vayas a los datos concretos de qué acusas, porque eso no lo dijiste en el video de ayer sábado, de qué señalas sobre la actuación, como dices tú, pública de este personaje político, no privada, eso no nos interesa. La actuación pública de este personaje político, ¿qué es lo que aquí denuncias? Que según tú narras, se viene todo el aparato de la fiscalía, tanto federal como me hablas de una en Michoacán. Eh, Así es que te cedo la palabra, por favor, explícale al público en grandes rasgos y luego yo te voy a pedir que te metas a los temas específicos de que denuncias de Gers Manero de una vez, porque no todo el mundo lee un libro y no todo el mundo lee un libro así de largo y no todo el mundo le alcanza el dinero para comprar un libro. Entonces, pues gracias a Dios hoy tenemos las redes y esas pueden ayudar a que la verdad que tú como periodista independiente has descubierto, más personas la conozcan. Claro que sí, Cristina, muchas gracias primero por la invitación a este espacio, gracias por permitirme acceder a tu gran público, por supuesto, que te sigue, para platicarte pues un poco lo que nos permita este tiempo de la situación que estoy justamente enfrentando ahora. Como tú bien dices, yo acabo de publicar un libro que se llama El Fiscal Imperial, que lo mostraste. Es un libro en el que yo explico a fondo quién es Alejandro Gers Manero, el fiscal de la República Mexicana. ¿Quién es este personaje
tan oscuro, tan abyecto, que se viene a incrustar en un modelo de transformación tan grande y tan importante como es el propio modelo de la Cuarta Transformación, un modelo de gobierno de avanzada a nivel, pues a nivel mundial. No tenemos muchos referentes de avanzada como este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tantas veces lo hemos aplaudido y también tendremos que criticarlo tantas veces porque pues es un gobierno falible, y solamente lo falible con la participación de las opiniones y el debate público es lo que lo podría hacer en algún momento infalible. Entonces, el plantear quién es el fiscal Gers Manero también ahonda y conlleva, por supuesto, en una relación necesaria de cuestionamiento del poder actual. Y eso creo que es lo importante en esos nuevos tiempos de democracia que nos marca la Cuarta Transformación. Y yo en este libro planteo quién es Alejandro Gers Manero, quién es este personaje que viene como dices tú bien, mi querida Cristina, como dices tú bien, ¿quién es este personaje que viene desde una administración que inicia a trabajar con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz como agente del Ministerio Público de la Federación, y que luego pasa a ser funcionario en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que se convierte en el zar antidrogas a nivel nacional y que es el primer funcionario público que abre una lucha abierta contra los cárteles de las drogas, y luego después sigue encaramado en la estructura de gobierno y pasa por la Secretaría de Educación Pública, luego pasa por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y así va escalando. Entonces pasa de las administraciones priistas hasta la panista de Vicente Fox, donde fue secretario de Seguridad Pública, luego es secretario de Seguridad Pública, bueno, también fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de la Ciudad de México, de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un gobierno de izquierda, y luego lo vemos incrustado en el gobierno también de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno también de izquierda, pero también fue diputado federal por el Movimiento Ciudadano, el Nuevo Panismo. O sea, lo que expongo en este libro es de darle a la gente, a los lectores, una serie de datos duros, de datos consecuentes con la historia, para entender quién es Alejandro Gers Manero y de dónde viene y hacia dónde va, y cuáles son las relaciones con el poder, y cómo es que durante más de 40 años se ha columpiado de una administración a otra administración sin importar el color político, sin importar el partido político del que corresponda a estos gobiernos. Y lo expongo, y yo puedo sintetizar, sin hacer un adelanto, por supuesto, del libro, puedo sintetizar que Alejandro Gers Manero es un personaje totalmente oscuro, totalmente perverso, que lo único que le mueve es el poder y la ambición para estar dentro del cargo, y que además es un personaje sumamente vengativo, rencoroso contra todos aquellos que lo cuestionan, sean desde el poder público o sea desde el interior de su familia, y lo vemos llevando a cabo una serie de venganzas contra quienes osan tocarlo, tentarlo siquiera con la crítica. Entonces, esa es la exposición que hago en este libro, y eso justamente, Cristina, es lo que me lleva a mi situación actual. Yo subí ayer, como tú bien dices, un video en el que expongo que estoy siendo amenazado, que estoy siendo hostigado, como en el gobierno de Felipe Calderón, cuando por criticar, cuando por señalar las relaciones de Luisa María Calderón Hinojosa, la hermana del presidente Felipe Calderón, las relaciones con la Tuta, el jefe de los caballeros templarios. Cuando yo señalé eso, me costó la cárcel 3 años y 5 días. Y yo digo que hoy pareciera que regresamos a aquellos días, porque después de publicar el libro donde refiero la perversidad de Alejandro Gers Manero, de cómo se conduce con el poder, cómo ha utilizado la Fiscalía General de la República para llevar a cabo sus venganzas personales, pues viene justamente esta amenaza. Fíjate que ayer me enteré, bueno, primero déjame decir que he estado muy al pendiente de los movimientos del fiscal Gers Manero después de la publicación del libro, y no ha habido ninguna manifestación del fiscal, ninguna manifestación pública sobre el libro. Sin embargo, fuentes al interior de la fiscalía me confirmaron que se inició una carpeta de investigación, todavía no sé por qué delitos, pero que se estaba señalando mis domicilios, tanto en la Ciudad de México como en el estado de Michoacán, se estaban señalando mis domicilios, los que yo comúnmente habito,
porque yo estaba desplazado hasta hace unos días en Guatemala. Los domicilios que tengo en México estaban siendo señalados para una investigación por ser una casa de seguridad. Una casa de seguridad es una guarida de delincuentes donde se almacenan armas, donde se esconden drogas o donde se mantiene a secuestrados o a grupos de sicarios. Y para la Fiscalía General de la República, al parecer, eso es lo que estaba pasando en mis domicilios. Entonces, me entero, por supuesto, por parte de mi familia, que en Michoacán, en Morelia, Michoacán concretamente, hay una vigilancia que ya llevaba 24 horas estando ahí presente a unos metros frente a la casa, con hombres armados que han estado muy latentes ahí vigilando los movimientos de la casa. Y esto, por supuesto, me hizo a mí primero salir de donde estaba en Guatemala escondido, y eso para regresarme. Ya pedí la ayuda del mecanismo de protección, ya tengo vigilancia de la Guardia Nacional, también está haciendo rondines, y en los intervalos de esos rondines aparecen los grupos de estos hombres armados que circulan por las inmediaciones de mi domicilio, y pues aquí estoy atento. Hay un intento, por supuesto, de fraguarme algún tipo de delito, Cristina. No sé qué será, qué delito va a tocar hoy tener que ir a desdecirme ante el Ministerio Público, pero sé por fuentes cercanas de la Fiscalía General de la República que desde adentro se ha integrado esa averiguación previa, y esa averiguación la está llevando a cabo personal de la Fiscalía de Justicia, Fiscalía General de la República, junto con la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Entonces, es en coordinación entre las dos fiscalías que hoy me tienen bajo un asedio, donde están investigando mi domicilio. Mi temor es que pudieran ingresar a mi domicilio y pudieran, como se dice en el argot periodístico, reventar el domicilio y sembrarme, no sé tú qué tantas cosas pudieran sembrarme, y que yo mañana aparezca o desaparecido, o aparezca presentado ante un ministerio público como responsable de ilícitos que no tengo nada que ver, Cristina, porque mi oficio, mi profesión es ser periodista, y a eso me dedico al 100%. Bueno, pues durísimo tu caso, muy valiente. ¿Quién más ha escrito un libro sobre Gertz Manero en estos 4 años de administración de Andrés Manuel? ¿Nadie? Hasta donde tengo entendido, Cristina, hasta hoy nadie ha publicado un libro sobre Alejandro Gertz Manero. De hecho, son pocas las notas periodísticas que cuestionan el trabajo de Alejandro Gertz Manero. Somos muy pocos los periodistas que en México hemos escrito acerca de la perversidad del fiscal. Por supuesto que este libro del fiscal imperial que publico a través de la editorial HarperCollins es el primer libro que habla sobre Gertz Manero y su perversidad en la procuración de justicia y el desastre que ha cometido con sus venganzas personales. Pero también no hay ningún libro, pero también son muy pocos los artículos que hablan de ese cuestionamiento hacia la autoridad. Entonces, somos muy pocos, y es entendible que seamos pocos, porque mira, justamente con esto, el fiscal Gertz Manero me está demostrando que no me equivoco en lo que señalo en el libro, que es el hombre más poderoso y es el hombre también más rencoroso del actual gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Crees que él es más poderoso que el mismo Andrés Manuel López Obrador? A mí, independientemente de mi opinión sobre él, que no es nada buena, también me preocupa mucho que yéndose Andrés, dentro de 2 años, él se va a quedar. Sí, Otros 4 años más. 3 años más. Mira, es el hombre más poderoso de la Cuarta Transformación por una sola cosa, Cristina, porque él es el único funcionario del actual gobierno que tiene un pase seguro para el siguiente sexenio. Todos no sabemos quién es el presidente, quién va a ser el candidato a presidente o quién va a ser la candidata a presidenta. Todos no sabemos quién va a ser secretarios de no sé qué tantas cosas, pero ya sabemos quién va a ser el fiscal. Y el fiscal segurísimo para el próximo sexenio, pues es Alejandro Gertz Manero, porque él tiene un periodo de 9 años que abarca siempre 2 sexenios, y que en este caso, bueno, al terminar con el sexenio de Andrés Manuel, pues van a faltar todavía 3 años del siguiente sexenio. Es decir, él será el que estará gobernando junto con el próximo presidente
la administración del gobierno federal. Va a ser el encargado de la Procuración de Justicia, pero también hoy se convierte en el hombre más poderoso porque es el único que podrá también decidir sobre quién será el candidato de Morena para ser el próximo presidente, porque él tendrá la voluntad seguramente de decir, yo quiero trabajar con este candidato que va a ser el próximo presidente. Por eso es más poderoso incluso que Andrés Manuel. Andrés Manuel sabe que él limita su periodo hasta el día último hasta el día último de septiembre del 2024 y después ya no va a haber nada. Andrés Manuel ha dicho que él se va a ir a su vida monástica, se va a dedicar a escribir y se va a dedicar a sus cosas particulares y se va a alejar de la vida pública. Pero Alejandro Gertz sí va a continuar en el gobierno y él es uno de los que pudieran tener la encomienda de que continúe la Cuarta Transformación. Pero ¿cómo puede continuar la Cuarta Transformación, que es un movimiento de izquierda, un movimiento social de base popular, frente a un personaje como Gertz Manero, que es todo lo opuesto a todo eso? Pertenece a la clase alta, pertenece a otros grupos de poder que han controlado el país desde siempre. Va a ser imposible que le dé un seguimiento a este proyecto de Cuarta Transformación. Pues yo diría, definitivamente va a ser imposible porque ya ahora no se está llevando él ni con ninguno de los ideales que tiene la Cuarta Transformación, ¿no? Yo sí esperaba que hubiera justicia en la Cuarta Transformación, no venganza, pero justicia. Y la gran mayoría, yo participé de la encuesta donde se nos preguntaba si íbamos a querer que se enjuiciaran a los últimos 5 presidentes. Eso era lo que decía la encuesta. Yo decía a ellos y a todos sus colaboradores y no nomás enjuiciarlos, quítenles la lana, ¿verdad? Y pues aquí donde yo vivo, en San Pedro Garza, Nuevo León, pues casi que no había casillas y yo no batallé, pero una amiga mía que me acompañó, ella sí batalló para dar con la casilla porque no estaba donde siempre y ahí hasta que por fin dimos con el domicilio donde ella podía votar y muy pocos participamos. Y sé que no se llenó la cuota donde lo convertía en necesario que se hiciera la encuesta, pero pues 90% de los que votamos dijimos que sí querían que se enjuiciaran. Y la verdad a mí me dolió que eso está muy lejos de suceder bajo el régimen de Andrés Manuel, porque si en 4 años no sucedió, pues ahora que anda esto de Enrique Peña Nieto saliendo algunos trapitos al aire de los muchos que nos debe, pues ya no tengo confianza que va a suceder. Y simplemente Gertz Manero, con su inmensa fortuna, sabemos que es dueño de más de 100 autos carísimos, antiguos, y transferencias de dinero que se han mostrado, etcétera. La poca investigación, porque estas personas tienen pues muchas capacidades de esconder los desvíos de recursos y demás. ¿No será? Yo te quiero preguntar, ¿por qué esta defensa de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, a Gertz Manero? ¿Qué sabe Gertz Manero sobre nuestro presidente? ¿Será que es lo que lo detiene? Porque hay una gran parte de nuestro presidente que yo sigo creyendo en él, que ama a los pobres, que quiere que ellos tengan oportunidades, las personas más vulnerables, pero que cuando está presenciando que hay un escándalo por lo de la señora Cuevas injustamente en la cárcel, que por cierto no es la cuñada, es la hija de la cuñada. Ahí te quiero puntualizar. Es la hija de la cuñada que ni la cuñada tenía nada que ver, pero menos la hija, o sea, ¿cómo la acusó de asesinato de su hermana, de su hermano? Entonces, ¿por qué detiene a Andrés? ¿Qué es esto de haberlo propuesto, aunque propuso a 3 y
y todo el Senado lo aplaudió y fue unánime, PRI, PAN, todos los partidos políticos, PRD, MC, todos, sí, sí, que sea el fiscal. ¿Cómo nos trajeron a este personaje? Donde yo creo que honestamente, aunque seas pro 4T, no puedes aplaudirlo. No, bueno, definitivamente creo que ahí está justamente lo que ha sembrado en el pasado Alejandro Gers. Gers ha sembrado una serie de complicidades con priistas, con panistas, con perredistas, con Movimiento Ciudadano, ahora con la 4T, pues ha formado una serie de complicidades que él utilizarlas y explotarlas. Por supuesto que cuando lo designa Andrés Manuel como uno de la terna para ocupar la fiscalía, Gers Manero fue el único que comenzó a cabildear con los senadores su posible nominación. Ni Verónica de Gives, ni el maestro Bernardo Batis, que eran los otros propuestos para ser fiscales, se dieron a la tarea de hacer una gestión ante los senadores por una sencilla razón. Ellos sabían que no tenían el tacto ni la presencia para llegar con ningún senador y pedirle, ayúdame a ser fiscal. El fiscal Gers Manero en su calidad de candidato, de aspirante a la fiscalía, tenía todas las tablas y todas las relaciones, tanto con priistas como con panistas, con perredistas, con morenistas, como con del Movimiento Ciudadano, y por eso logra hacer un gran cabildeo, y por eso todas las fracciones dentro del Senado terminan aplaudiéndolo, porque todos lo ven como uno de ellos. Los priistas lo ven como un priista, los panistas como un panista, los de movimiento como uno del Movimiento Ciudadano, los morenistas como uno más de ellos y los perredistas también como parte del PRD. Entonces, lo ven porque tienen nexos al interior y por eso logra llegar Alejandro Gers Manero. Otra cosa importante de las que tú señalas, querida Cristina, es el asunto de cómo es que el presidente López Obrador puede seguir tolerando la presencia de este personaje cuando ya vimos todos los errores que ha cometido. Ponías el caso, por supuesto, de la señora Laura Morán y de su hija Alejandra Cuevas, de cómo cómo encarceló a Alejandra y cómo a Laura la mantuvo con una orden de aprehensión en vilo que la podía ejecutar en cualquier momento y no la metió a la cárcel nada más por su avanzada edad de la señora, de la imputada. Entonces, este caso de como hemos visto al fiscal Gers Manero, pero también hemos visto a un presidente que cada vez que se le cuestiona sobre Gers Manero, se molesta y dice es un buen hombre incapaz de crear delitos, incapaz de acusar falsamente a alguien, pues nada más tiene un sentido. Creo que es en la bonomía del propio presidente. El presidente es muy bueno, es un ser humano extraordinario, es un ser humano que cree, por supuesto, en el agradecimiento y él mismo lo practica. Y Andrés Manuel es un hombre que está plenamente agradecido con Alejandro Gers, porque recordemos que Alejandro Gers no es que le sepa al presidente López Obrador, sino que Alejandro Gers le dio en aquellos tiempos todo el respaldo a la propuesta del proyecto de López Obrador cuando nadie daba un peso partido por la mitad. Y entonces fue también de los que financiaron sus campañas, de los grandes capitales que financiaron campañas, las tres campañas de Andrés Manuel López Obrador, y entonces a López Obrador no le queda más que un grado de agradecimiento como es natural. Le agradece profundamente a Gers Manero al grado de ofuscarse prácticamente y decir yo te protejo, yo te cuido porque tú me ayudaste en un momento y por eso ahora tienes todo mi respaldo. Entonces esa es la única razón, aunque en todo esto, por supuesto, el presidente ponga en riesgo el propio proceso de la Cuarta Transformación, porque recordemos que el presidente prometió un México transformado con base en tres ejes. El primero, el combate a la corrupción, el segundo, en el combate a la impunidad y el tercero, en atender las necesidades de los pobres. De estos tres ejes, dos de ellos recaen justamente en la funcionalidad de Alejandro Gers Manero, el combate a la corrupción y el combate a la impunidad, donde hemos visto que no se ha avanzado nada. Al contrario, creo que estamos en un grave retroceso frente a los avances que tuvieron, duele decirlo, los avances que tuvieron en esa materia los gobiernos corruptos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón.
Entonces, creo que el presidente López Obrador está arriesgando demasiado por nada al seguir sosteniendo a Alejandro Gertz Manero en el cargo. Pues sí que no vemos salida quienes hemos confiado en que en este sexenio se iba a dar una transformación profunda. Y sí, como dices tú, la impunidad y la corrupción pues, siguen siendo el pan nuestro cada día. Yo, en cuanto a la corrupción, puedo entender que imposible detener la corrupción de todo un aparato. Yo como veo a México es que es como si fuera un paciente con cáncer metastásico. Todo el cuerpo, de todas las instituciones y de los ciudadanos que participan con los políticos, eh, es 95%, si no más, es corrupto, ¿no? ¿Cómo vas ahí pues porque hay muchos escalafones, ¿no? En la administración del gobierno. Y irte arriba, todavía algo pudieras evitar, pero todos los demás escalafones y cuánta gente no viene del PRI, del PAN que sigue con esos puestos. Y, pero no ha habido nada. La corrupción puede ser casi imposible de erradicar en 4 años, incluso en 6, ni en 12, ni en 18 tal vez. Tiene que ser un trabajo extremadamente comprometido que pues no lo hemos visto con toda claridad. Hemos visto algo, pero no con toda claridad. Pero la impunidad, lo que más me impacta es la impunidad y tener un personaje como el actual fiscal ejerciendo un cargo donde pareciera que toda la fiscalía, tú debes de conocer muy bien cómo es el edificio, no sé si todos los que me escuchan, esa fiscalía inmensa, ese edificio inmenso y probablemente tenga otros edificios de dependencias y te pones a pensar cuánta gente trabajará ahí y cómo es posible que no le saque nada a casi nadie. O sea, cuando hemos tenido puros políticos en puestos corruptos, que cuando sacan que si 70 millones de dólares y que 120, yo me río. Estamos hablando de cientos de millones de dólares, si no es que miles de millones de dólares que han robado del presupuesto público, lo que debería ir a educación, a salud, y demás necesidades del pueblo, porque es el pueblo el que ha mantenido vivo a México, es el pueblo el que ha generado con su trabajo resultados a pesar de ser pésimamente pagados los salarios mínimos, aún ahora, por más que haya subido el salario mínimo 60%. Entonces sí, nos duele y yo te quiero expresar que a mí me duele lo que tu esposa y tu hija están pasando. Y pues este es mi grano de arena para intentar que más gente te escuche y, y pues que estemos muy alertas, que no se vuelva a cometer otra injusticia tan grande como la que pasó, o mayor, que la que pasaste en el sexenio de Felipe Calderón, donde se te acusó de no sé qué tantas cosas falsas que pagaste con cárcel 3 años cuando nunca te pudieron probar nada. ¿No es así, Jesús? Sí, Cristina, gracias. De verdad agradezco mucho, infinitamente este espacio. Agradezco que me des la posibilidad de platicar contigo, con tu audiencia, y agradecer también a mi querido César Valdés, por supuesto, la conexión. Agradecerte esta posibilidad para explicar justamente esto que ya te comentaba, que tengo miedo de la Fiscalía General de la República, que tengo elementos para sospechar, para suponer de ese miedo, que tengo fundada razón, por supuesto, de que viene una embestida por parte de la Fiscalía General de la República y que es muy lamentable que en este gobierno que yo pensaba y que sigo creyendo plenamente, además, déjame decirlo, sigo creyendo plenamente en este gobierno del presidente López Obrador, que en este gobierno haya este tipo de actitudes por parte de algunos funcionarios que hacen quedar mal justamente la política del presidente López Obrador.
me queda claro, soy consciente que el presidente López Obrador ha dicho y ha reiterado que en su administración no se persigue a ningún periodista. Sin embargo, también hay que ver que el número de agresiones justamente en este gobierno han ido al alza contra los periodistas. Y eso puede ser que, y estoy cierto, puede ser que no sea voluntad ni del secretario de Gobernación, ni de la secretaria de Seguridad Pública, ni del coordinador de Comunicación Social, ni del propio Andrés Manuel. Eso me queda muy claro. Pero los funcionarios que están cobijados bajo la manta de la Cuarta Transformación y que vienen del pasado son los que están haciendo quedar mal a este gobierno. Y eso es justamente lo que tenemos que estar denunciando, Cristina. Las personas como tú, como yo, que estamos a favor de la Cuarta Transformación, pero que también no queremos que dentro de esa transformación se arropen los pillos y los bandidos que vienen de pasados gobiernos. Entonces, por esa razón, yo insisto que debemos de seguir haciendo la denuncia. Por eso son importantes, muy importantes estos espacios como el tuyo, Cristina, en el que podemos hablar claramente a la audiencia y decirle, mira, esto está pasando. Y por supuesto que gente inteligente como la que está aquí, como la que escucha este video, este audio, pues por supuesto que entiende plenamente que queremos la transformación de México y que por eso nos tenemos que jugar incluso hasta la vida. Yo sé, me estoy jugando la vida con mi periodismo crítico, pero también creo que es necesario. No quiero ser mártir, ni mucho menos un héroe. Yo quiero seguir viviendo, quiero seguir en mi México, quiero seguir haciendo periodismo, pero por lo mismo tengo que luchar para ganarme esa libertad. Entonces, por eso agradezco mucho, Cristina, tu espacio, por eso agradezco mucho tu visión, que no te has alejado, por supuesto, de las causas de la gente, y agradezco mucho el que me des esta posibilidad de platicar. Al contrario, yo te lo agradezco a ti. Y por último, ¿ya tienes abogados? ¿Estás preparado, al menos legalmente, para defenderte? Sí estoy preparado legalmente para defenderme de lo que me imputen. No sé qué me vayan a imputar, pero estoy preparado legalmente. Ya tengo gente que me está ayudando, por supuesto, y vamos a hacer una gran defensa en los juzgados que sea necesario y, por supuesto, también en los espacios mediáticos, porque el derecho al libre ejercicio lo voy a defender con mi vida, mi querida Cristina. Te agradezco muchísimo, muchísimo el haberme dado una entrevista como esta. Te honro como un hombre que tiene muchos más años que yo, luchando por un periodismo. Yo me considero comunicadora y tú eres un periodista y un autor extraordinario. Seguramente me pongo a leer este libro hoy mismo y ya lo comentaré. Te deseo lo mejor del mundo. Yo creo que no va a pasar a mayores. Tengo la fe y así se lo pido a la parte espiritual que nos cobija a todos, y te ratifico. Una vida vivida con congruencia como la que tú has vivido es la mejor herencia que podemos dejar, no nomás a nuestros hijos, sino a la humanidad, por lo que te honro, de verdad, Jesús. Pues hasta pronto. Gracias, gracias, Cristina. Hasta luego, muy amable. Bye.